El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Acabamos de terminar el día de ayer este tiempo de Navidad. Es el segundo tiempo litúrgico de nuestro año litúrgico, ¿verdad? Recuerden que son 5 tiempos los que vivimos durante un año en la liturgia. Empieza con el tiempo del Adviento, que significa la espera, la espera de la venida de Jesús. Y este Adviento, esta espera, la vivimos desde 2 momentos: el celebrar la Navidad y también la espera de la parusía. El festejar la Navidad es festejar el cumpleaños de Jesús, que se encarnó, se hizo hombre, igual a nosotros, en todo menos en el pecado. Por ahí dice un padre, el párroco que trabaja ahí en la parroquia donde estoy trabajando yo también, el Padre Jesús dice: es que no es, la traducción literal no es se hizo hombre, sino se hizo carne igual que nosotros. Al hacerse hombre se delimita, al hacerse carne está tomando la naturaleza de la creación, ¿verdad? Y nos va a salvar a nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios hermosa, pero también a toda la creación, lo cual nos dice también la plegaria eucarística número 4, que es en esa reconciliación. Entonces Jesús, que siendo Dios, se hace carne, como dice San Juan. El Verbo existía desde antes, desde el principio, y el principio era Dios, y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, recordamos esta encarnación de Jesús, que es la Navidad, pero también no tenemos que descuidar la otra parte, el otro sentido del Adviento, que es la parusía, la segunda venida de Jesús, ya no como Salvador, sino como juez. Viene a juzgar todas las naciones. Todo este tiempo tenemos de oportunidad para la conversión, para cambiar nuestra dirección y no estar yendo hacia lo que nos dice el mundo, hacia lo que nos dice la carne o lo que nos dice el demonio, sino a lo que nos dice Dios. Viene un segundo momento, que es el tiempo de Navidad, esa fiesta de la encarnación de Jesús. Y espero yo, que todos hayamos celebrado esta Navidad con el verdadero sentido, porque a veces se hacen fiestas, pachangas, paris, llámenle como quieran, pero no se celebra la Navidad. ¿Por qué? Porque al festejado, a Jesús, lo dejamos a un lado. Y a veces son muy buenas comilonas, ¿verdad? Unos alimentos excelentes, unas bebidas también muy deliciosas, el ponche, ya con piquete o sin piquete, etcétera. Pero, ¿y le hicimos caso a Jesús? Hicimos ese momentito de darle gracias a Jesús por su encarnación, darle gracias a Dios porque nos entregó a su Hijo único para que nosotros tuviéramos esta salvación. Esta Navidad es un tiempo muy pequeño que concluye con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, esta manifestación. Por ahí decía yo el domingo de la Epifanía que está lo que es la teofanía.
Phanos en griego es manifestación y Theo es Dios, es la manifestación de Dios que se da en la anunciación, que se da en el nacimiento, que se da en el bautismo, en la transfiguración. Son manifestaciones de Jesús como Dios, como ese Dios encarnado. Pero también existe la epifanía. Epi quiere decir por encima, sobre de. Es decir, la epifanía es la manifestación más grande de Jesús como Hijo de Dios, que ya no solamente se manifiesta al pueblo de Israel, sino a todas las naciones que están representadas o estamos representados en los 3 magos que vienen de Oriente. Por ahí le decía a la gente, con todo respeto, no es racismo ni falta de respeto, no, es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Aquí en México. Son 3 reyes y 3 colores que tienen la piel de cada uno. Uno es muy blanco, el otro es muy prietito y el otro es café con leche. ¿Qué quiere decir? Todos los colores, todas las razas están representadas ahí en todas las tonalidades de piel, ¿verdad? Bueno, esta manifestación se ha hecho a todo el mundo y a todos los tiempos, porque en Jesús, como Dios, no hay límites ni de lugar ni de tiempo. Por eso poder que Él tiene sobre todos los tiempos. Bueno, este segundo tiempo de Navidad acaba de concluir el día de ayer. Hoy estamos ya empezando el tiempo ordinario. Cambia el color, ahora estamos utilizando el color verde, ¿verdad? Y va a venir un tiempo muy bonito que se va a empezar en febrero, se llama tiempo de Cuaresma. Son 40 días en los que la iglesia nos da la oportunidad y el ambiente para poder nosotros hacer un examen de conciencia, igual que en el Adviento, pero más profundo. Es este tiempo que Jesús pasó en el desierto, también los 40 días, para que nosotros realmente hagamos ese examen de conciencia. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Es un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia también, para prepararnos a la fiesta más grande que tiene la iglesia, que es la Pascua, y este es el cuarto tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llevamos 5, pero me adelanté con 1. Primer tiempo, Adviento. Segundo tiempo, Navidad. Tercer tiempo, Cuaresma. Cuarto tiempo, la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida, el paso de el haber sido expulsados del paraíso por el pecado de Adán y Eva, a la entrada al paraíso celestial por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto tiempo es el tiempo ordinario, que se va a dividir en 2 tiempos. La primera parte entre la Navidad y la Cuaresma, y la segunda parte entre la Pascua y termina con la celebración de Cristo Rey, el último domingo ordinario, el último domingo del año, antes de Adviento nuevamente. Bueno, dice la primera lectura, ¿verdad?, que escuchamos de Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Dios siempre ha tenido la comunicación con el pueblo. Si el ser humano, representado en Adán y en Eva, los padres de la creación, cometimos el pecado, ellos lo cometieron y todos nacemos con el pecado original, que se nos quita por el bautismo, pero hay esa tendencia humana a querer nosotros vivir al margen de Dios, y ese es el pecado. Les digo a veces a las personas y sobre todo a los niños, ¿cuál es el primer pecado que existió en la historia de la humanidad? Y la mayoría me dice, la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Es que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Sí, pero esa es una consecuencia del primer pecado. ¿Cuál es el primer pecado entonces? La soberbia. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis. La serpiente que le dice a Eva,
que no pueden comer de los frutos de los árboles. No, podemos comer de todos, menos de este. Es que bien sabe Dios que si ustedes comen, serán como Dios. Y ese es el pecado. Hasta el día de hoy, la humanidad quiere seguir siendo como Dios. Por eso, tantos pecados y tanto nos va a costar a esta humanidad, a esta pues esta sociedad de estos días. Los pecados tan graves, el aborto, la eutanasia, todo esto que se está viviendo, una desvalorización de los valores cristianos, de los valores sociales también. Y por eso hoy, es que nos rasgamos las vestiduras porque las matanzas y la delincuencia organizada, y sí, pero nosotros tampoco estamos dando valores hacia nuestros niños. Si nosotros les diéramos valores a nuestros niños, a nuestros adolescentes, no caerían en manos de ellos, no caerían en manos malas, porque tendrían valores. Pero desafortunadamente, de unas cuantas generaciones atrás hacia aquí, hacia nuestros días de hoy en día, nos hemos ido mucho por el hedonismo. Es que me siento bien, es que me gusta, la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? Y ese es el problema. Pero también hemos perdido el respeto por la vida. Ahorita les decía, el aborto, la eutanasia, esas situaciones. Aquí en nuestra ciudad, aquí en Tijuana, a mí me da mucha tristeza y mucha pena que antes nos escandalizaba, tantos muertos, Dios mío. Oye, ¿cuántos? Fueron poquitos, porque ya caímos en esa costumbre. Por ahí una imagen hace algún tiempo, hace creo que 2 años, de personas que estaban comiendo tacos y a menos de 3 metros el cuerpo de una persona que había sido asesinada, y los que estaban comiendo como si nada. Hemos perdido esa sensibilidad de la vida. Sin embargo, Dios siempre está invitándonos a la salvación, y nos ha hablado. En el Antiguo Testamento tenemos a los profetas, tenemos a los jueces, tenemos a los sacerdotes, que nos vienen a hablar de ese amor de Dios, de esa conversión que debemos de tener. Algunos de los profetas, por ejemplo Jeremías, se le conocía como el profeta de las desgracias, ¿verdad? Porque siempre que hablaba había desgracias, pero es que no es que él haya profetizado desgracias, es que nos hemos alejado de Dios. Hoy en día, veamos nuestra situación, veamos esta situación de la pandemia, que tanto miedo le tiene, y hay esto y hay lo otro, y los hospitales ya están llenos y todo, pero es que no hemos entendido. Nos han dicho, tengan cuidado, lávense las manos, usen el cubrebocas, ni siquiera hacemos eso. Y no es de que todos los tiempos tengamos que tener el cubrebocas, que no, pero en los momentitos que vas al mercado y bueno, pues ahí hay muchas personas que no conoces, que no sabes cómo ha sido la higiene, póntelo en ese ratito. Son momentitos, pero estamos de necios, es que no quiero. Entonces, pues ahí es donde viene el problema, la desobediencia. Nos hemos alejado de lo bueno. No es que yo me creo Superman, a mí no me va a pasar. Pues sí nos va a pasar. Ahora, decía por ahí Ricardo Castañón, ¿verdad? Me compartieron de una plática que hubo por aquí. Pues no es el castigo de Dios. Si fuera castigo de Dios, ya hubiera muerto mucho más personas. Pero Dios está dejando que veamos cada uno de nosotros hacia dónde nos ha llevado ese alejamiento de Dios. Dice también aquí, ahora en estos tiempos se nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, para que en Él tengamos vida. Pero desafortunadamente no hemos escuchado a su Hijo tampoco. No hemos creído en Jesucristo, que nos ha hablado de ese amor de Dios, que nos ha invitado a la conversión, que nos ha mostrado el camino para llegar al cielo.
Por ahí escuchaba un ejemplo que se me hace interesante. Yo lo platicaba con un plato de comida, ¿verdad? El hijo que tiene hambre y ya, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Pues mira, aquí está un huevito. Mamá, pero tengo hambre. Pues ya te hice el huevito, cómetelo. Decían por ahí un ejemplo, creo que estaba mejor. Dice, a un niño tú le vas a dar el medicamento que necesita. Y si no abre la boca, le tapas las narices y le metes el jarabe porque se lo metes, ¿no? ¿Por qué? Porque es por su bien. A lo mejor es a fuerzas, pero es por su bien. Pero a una persona adulta le vas a dar el medicamento. Mire, aquí está. Si la persona no se toma el medicamento, es porque no quiere. Es porque no quiere estar sano. Es porque no quiere mejorar. Porque teniendo el remedio, no lo hace. Y podría ser medicamento alópata, las pastillas, los jarabes o los remedios de la abuela. Pero si no los tomas, si no los recibes, ya no es culpa de los demás, es tu culpa. Porque por ti mismo no quieres aliviarte, no quieres salir adelante. ¿Te quieres morir? Pues muérete. Pero no le eches la culpa a los demás. Así pasa también. Jesús vino a traernos la salvación con su pasión, muerte y resurrección. Ahora, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Porque Cristo sigue hablándonos hasta el día de hoy. Y nos seguirá hablando en su palabra, en los sacramentos, en la comunidad. Nos sigue hablando el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, el magisterio. Pero muchas veces, queremos cerrar las orejas, ¿verdad? Por ahí parecemos como niños de primaria. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pues te va a matar el pescado. ¿Por qué? Porque realmente no quieres cambiar. El evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy es el inicio de Marcos. Y todo lo que el evangelio nos va a hablar es esto que dice aquí. Hoy el evangelio empieza en Marcos capítulo 1, versículo 14, en la parte que leímos hoy. Pero en el capítulo 15, ahí está todo lo que es el evangelio. Dice, se ha cumplido el tiempo. Hay otras traducciones que dicen, el tiempo está cerca. No, el tiempo se ha cumplido, ya se cumplió. ¿Qué es lo que se cumplió? El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Nos vuelve a decir el Señor, arrepiéntete, deja tu mal camino. Sí, yo sé, no es fácil, es bien difícil, sobre todo cuando estamos luche con las tentaciones que más fuerte nos pegan, con aquellas que pareciese que nacimos con ellas. Algunos serán las mentiras, algunos será el robo, algunos será la gula, otros será la pereza, o la lujuria, o la soberbia, etcétera. Pero tenemos que luchar. Vamos a caer, sí, vamos a caer, no somos perfectos, pero vamos en ese camino de perfección. El problema es, ¿tú quieres responder o no quieres responder? El Señor siempre está llamando. El Señor nos invita de una u otra manera, pero ¿qué tanto estás dispuesto tú a cambiar? Hoy me da pena, lo he dicho muchas veces, ¿cuántas personas, ya no digamos las que vienen nada más a misa los domingos porque ahí tengo que cumplir, que también tienen que responder, pero yo me quiero ir un poquito más allá, ¿cuántas personas que son servidores en los templos, que son servidores en las parroquias, que son servidores en las comunidades, son una cosa dentro del templo y otra cosa fuera del templo? Ay, sí, yo soy catequista, tengo a mis niños y además pertenezco al grupo de oración o al grupo de renovación o al grupo de esto o al grupo del otro. Sí, y aquí, ay, sí, alabaré. Y allá afuera, dando antitestimonio. Jóvenes que
y no tan jóvenes también, que aquí quieren proclamar la palabra de Dios, que quieren dirigir los grupos, que, ay, es que estamos muy metidos, somos amigos del Padrecito, y allá afuera teniendo relaciones con uno y con otro, viviendo el adulterio, la fornicación. Ay, es que en mi vida privada nadie se mete. No, eres católico dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia bien santito y allá afuera dando espectáculo con borracheras, escándalos, juzgando a media persona. Por ahí dice una canción de la Arjona, ¿verdad? Doña Carlota era la más católica de la cuadra y me ponchó más de 100 pelotas. ¿Ese es el testimonio? ¿Esa es la coherencia? Eso es lo que tenemos que luchar. Y no digo que vamos a cambiar de la noche a la mañana, no. Paso a pasito, pero tenemos que escuchar al Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Quiere decir, dejen su camino de pecado, dejen su camino de libertinaje y luchen por caminar en los caminos de Dios. Ay, pero es que voy a sufrir. En la cruz se encuentra la salvación. Es en la cruz, es en el sufrimiento donde vamos nosotros a purificarnos para poder llegar al cielo. Hermanos, el Señor ha hablado, el Señor habla y seguirá hablando. El problema es, dice un dicho por ahí, hay más tiempo que vida, y es verdad. Un día se nos va a acabar el tiempo porque se nos va a acabar la vida, aunque el Señor siga invitando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cielo o infierno? ¿Estar con Dios o estar con el enemigo? La decisión es de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.